somos uno en Jesús, ¿verdad? Y es esa sangre preciosa la que nos une, ¿verdad? Con la ayuda del Señor queremos compartir en esta noche un tema. Se encuentra la cita bíblica en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo número 6. Génesis capítulo número 6 y también el versículo 6. El libro de Génesis capítulo 6 y versículo 6. Me dice amén cuando lo haya encontrado, hermano, por favor. Leemos la palabra de Dios de la manera en que está escrito. Libro de Génesis capítulo 6, verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a venir en palabras de oración, hermano, para que sea el Señor el que nos hable. Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos, oh Dios, te bendecimos. Tuya sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder, porque eres Dios sobre todas las cosas. Esa noche, Padre, ha sido tu voluntad y tu propósito que tu iglesia, tu pueblo, se reúne en este lugar, Padre, porque estamos necesitados, porque estamos sedientos, porque queremos más de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu gracia y de tu amor. Permite en esa noche que tu palabra corra y sea glorificada, que mientras es predicada tu mano de poder se extienda para hacer prodigios, para hacer milagros en la vida de aquellos que creen, que esperan en ti, Señor. En esta hora, Padre, reprendemos toda obra del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Invocamos tu nombre, Señor, para que nos cubra con tu poder y que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta noche, Padre. Abro mi boca para que tú la llenes, Señor. Habla que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Creo que el pasaje que hemos leído es un pasaje muy conocido, pero queremos aprender a la luz de este pasaje de la Escritura acerca de la paciencia de Dios, pero también de la paciencia de Noé. Mire ese paralelo, la paciencia de Dios y la paciencia de Noé. Creo que no tiene nada de extraordinario mencionar que Dios es un Dios paciente. Lo extraordinario es encontrar entre los hombres a un hombre que tenga paciencia, porque lastimosamente es una característica que no nos acompaña. Es un fruto del Espíritu que hace falta mucho en medio de la iglesia. Ahora bien, hagamos un pequeño resumen y empezamos a ver que en la creación es Dios el que mueve todo, ¿sí? Él es el principio y Él es el fin de todo. Precisamente el Señor forma todas las cosas con un propósito, y es poner en el centro de la creación al hombre. Ese fue el deseo de Dios. Y eso ha sido así porque para nosotros los creyentes es sabido que es Dios quien creó todas las cosas. Pero allá afuera hay una serie de teorías y de conceptos y creencias que le dan la gloria a otras cosas. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio que es Dios el que ha creado todas las cosas y que todas las cosas que existen por Él subsisten. Dice su palabra también que Él, creando al hombre, dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y eso es importante, porque que la Escritura mencione eso
significa que le da valor y dignidad al ser humano, al hombre, por ser criatura de Dios. Eso es importante. Al ser hechos semejantes a Dios, obviamente no somos como Dios porque Dios no tiene un cuerpo físico, pero reflejamos su carácter, reflejamos su gloria, y eso se ve en aquellos que logramos desarrollar la paciencia, el amor, la verdad, la bondad y la fidelidad. Esas características son propias de Dios. Y si su palabra dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, se espera por lo tanto que el hombre refleje esa gloria, esa gracia. El problema es que el hombre está caído. Y precisamente por estar caído es que todo esto que he mencionado no lo reflejamos. En Cristo el hombre ha sido reconciliado con Dios. Y por lo tanto Dios espera de nosotros, los creyentes, que podamos reflejar esos atributos o características de Dios con todas las personas. No solo con la iglesia, no solo con los creyentes, no solo con los hermanos, no solo con los vecinos, sino con todos. ¿Por qué? Porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene dignidad, tiene valor. Todo ser humano tiene valor. Ahora bien, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, con esos atributos o características, pero eso le da la libertad para poder amar al Señor. Eso le da la libertad para poder buscar al Señor. Eso le da la libertad de poder tener un encuentro, una comunión íntima con su Creador. Lastimosamente eso no pasa. Y es que la creación se ha rebelado contra su Creador. Los versículos que hemos leído precisamente reflejan el corazón de Dios ante esta realidad, que Él invirtió tiempo, paciencia, amor y lo dio todo para que el ser humano estuviese bien, esperando que de esa forma hubiese una relación íntima con Dios. Y sucedió todo lo contrario. El hombre se depravó, se corrompió, se pervirtió. En los versículos anteriores, él observa su creación y dice que la maldad se había multiplicado. Y eso, en pleno siglo XXI, no ha cambiado. La maldad sigue multiplicándose. El problema no es que la maldad se multiplique. El problema es que el amor de la iglesia es el que se está perdiendo ante la maldad que se está multiplicando. Y por eso Dios dice acá en este texto que hemos leído, se arrepintió de haber creado al hombre. De entrada parece ser que Dios se contradice, porque Samuel dice que él no es hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sí? Samuel 15:29, si no estoy mal. Él no se arrepiente. Y entonces, ¿qué significa esta expresión que hemos leído? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Si la Biblia dice que Él no se arrepiente, el Nuevo Testamento dice que Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué significa acá esto? ¿Cuántos son padres de familia acá? ¿Tiene hijos pequeños? ¿Usted se alegra cuando sus hijos son desobedientes, rebeldes y malcriados? ¿Se alegra? ¿Verdad que no? Se entristece. Se entristece. Pues a eso se refiere arrepentirse. A el Señor le dolió en su corazón que Él había puesto tanto amor en la creación, y la creación prefirió el pecado y la maldad antes que a Él. Y eso no ha cambiado tampoco.
El ser humano sigue prefiriendo el pecado y la maldad antes que a Dios. Y desde pequeño, sus pensamientos son inclinados hacia el mal. Por eso, estos asuntitos, si tiene hijos pequeños, revíseselos. Porque usted lo trae al culto, pero él ahí anda cargando el pecado en la bolsa del pantalón o en la mochila. Así dice el proverbio, que el padre al hijo que ama lo castiga, lo corrige. Al Señor le dolió en su corazón haber creado a los hombres. Le causó tristeza. Y la tristeza se la causó el pecado que los hombres hacían. Al Señor le causa dolor, le causa tristeza el pecado. Tan grande es que cuando Cristo estaba en la cruz, Él prefirió no ver a su Hijo muriendo en la cruz. Se nubló el cielo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero todavía a nosotros nos gusta jugar con eso. Es que mañana me reconcilio. Es que le pido perdón al Señor. Es que nadie se va a dar cuenta si solo fue una canita al aire. Somos rebeldes igual que estos hombres. Y lo que causamos es tristeza en el corazón de nuestro Padre Celestial. Mire, el pecado de aquella generación les trajo una terrible consecuencia. Pues el pecado de esta generación también traerá terribles consecuencias. No es que Dios sea malvado, es que Dios es justo y le da a cada uno conforme a sus actos. Los hombres pensaron que podían hacer su vida lo que quisieran. Lo que no sabían es que ellos existían porque alguien los había creado, porque alguien los había formado. Y no entendieron el propósito por el cual existían en el planeta Tierra. Quiera Dios que la iglesia de este tiempo sí entienda cuál es el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este planeta. Ser luz y ser sal. Para eso estamos. Pero si nosotros nos comportamos igual que el mundo, la sal ha perdido su sabor. Y ante eso, el Señor toma cartas en el asunto. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo cosecha. Así que revisemos qué estamos sembrando. Porque eso es lo que vamos a cosechar, tarde o temprano. Sin embargo, el Señor decide acá emitir juicio. Y usted lo sabe. Llega el diluvio. Pero mire qué hermoso este texto que dice, el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque en el verso 5 dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando el Señor desciende del tercer cielo a ver su creación, a ver a la criatura humana, solo ve maldad, solo ve pecado, solo ve perdición, solo ve depravación, solo ve corrupción, solo ve engaño, mentira, trampa. Pero en medio de ese lodazal encuentra el Señor consuelo y descanso. Así se llama Noé. Consuelo y descanso. Eso significa. En medio de esa generación perversa, el Señor encuentra consuelo y descanso. Porque su espíritu contendía con esa generación malvada y perversa. Y él había determinado que ya no iba a ser así.
En esta época no habían enfermedades, no había lluvia, la vida era distinta, era un paraíso terrenal, las cosas no costaban como hoy, entonces la gente podía vivir cientos de años. Lastimosamente vivían demasiados años haciendo el pecado y haciendo la maldad. No vivían para Dios. Y en esa realidad aparece un hombre, Noé. Noé era distinto, Noé era diferente. Noé no se había contaminado con el pecado de esa generación. ¿Por qué? ¿Por qué Noé era diferente? Era de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Tentado y con pensamientos a la maldad, igual que todos los hombres caídos. ¿Pero qué tenía diferente Noé a los demás? Correcto. Él tenía fe en Dios. Él reconocía que había un creador. Él reconocía que había alguien que lo controlaba todo. Él reconocía el señorío y el poder, la potestad de ese Dios eterno que lo controlaba todo. Él entendía, yo me debo a Él. No me mando solo. Noé entendió eso. Y a pesar de que vivió en una generación que estaba a punto de ser destruida, él perseveró fiel a Dios. ¿Habrá algún Noé en las cañas? No han venido hoy. Noé agradó a Dios. Halló gracia. Hebreo nos revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Noé tenía fe. Y eso hacía que Dios lo viera con agrado. ¿Sí? Dios se agrada de la gente que tiene fe en Él, de la gente que confía en Él, de la gente que espera en Él, de la gente que le busca a Él. Dios se agrada de eso. Por eso estamos aquí esta noche. Y bueno, el Señor toma una decisión. Vamos a acabarlos a todos. Vamos a mandar diluvio. ¿Y eso qué es? Dijo la gente. Porque nunca habían visto la lluvia, no llovía. La Biblia dice que un vapor subía del suelo y era como un rocío que regaba las plantas. Por eso le dije que no habían enfermedades, porque ese vapor contrarrestaba los rayos del sol, los rayos ultravioletas. Y entonces, ¿qué era un diluvio? Nadie sabía. ¿Sí? No sé qué palabra le puedo mencionar que tal vez no es muy conocida para nosotros. No sé, tal vez ha oído mencionar de matemática cuántica. No, ¿verdad? No mucho. Pues eso existe, pero no nos vamos a meter en eso. Pero precisamente algo así entendió la gente. Diluvio, ¿y eso qué es? ¿Se come? ¿Dónde lo venden? No entendieron. Pero Noé sí. Noé sí lo entendió. ¿Y sabe por qué lo entendió? Porque él creyó a la palabra de Dios. No anduvo cuestionando. No anduvo preguntando, ¿y para qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? No puso peros. ¿Sabe por qué? Porque Noé fue obediente. Y esa obediencia lo llevó a comprometerse con Dios. Y allí, hoy en día, la iglesia no quiere comprometerse. No, si está el pastor, a que vaya el hermano, él puede, él tiene tiempo. Y solo mandando al otro. Y ahí ora por mí, hermano, en la vigilia. Ahí le pide al Señor por mí, mandándole recados a Dios. ¿Y usted por qué no viene y le pide?
Ahora bien, mire qué interesante. Dios decreta juicio y avisa que viene diluvio. La gente no lo cree, pienso que era una locura. Igual que ahorita, ¿verdad? Cristo viene pronto, risa les da. Pero Pedro ya había dicho que iban a haber burladores. Pero pone un plazo el Señor, mire qué tremendo. 120 años. 120 años le digo. Y no ve 120, Señor. Sí, 120. Construí el arca. Ese fue el tiempo que le tardó a Noé hacerlo. Y hacía dos tareas: construía el arca y predicaba. El diluvio viene, arrepiéntanse. El diluvio viene, arrepiéntanse. Este está loco, decía. Porque estaba haciendo un barco en lo seco. No en el mar, no en la playa. En lo seco estaba haciendo un barco. Pero así es la fe. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero esa obediencia lo lleva a comprometerse. Y pasa ese tiempo, hermano. 120 años predicando y construyendo. No, nosotros de un día para otro queremos todo. No es que yo ya lo quiero. Y el pobre sastre a dos manos haciendo lo que puede, y le puso al revés las mangas porque como lo estaba apurando. O el zapatero le dejó más chiquito el zapato porque ahí estaba, que ya lo quiero para mañana, para la vigilia. Solo apresurados andamos. Ahora bien, la Biblia habla de que esa obediencia de Noé lo llevó a ser considerado un varón justo delante de Dios. Porque su obediencia no fue de palabras, fue de acción. Accionó. Como que usted le dice a un hijo: mira, hace la limpieza. Sí, ya voy, papá. Se va a trabajar, regresa y no la había hecho. Y dijo que lo iba a hacer. No, acción, sí, y en el momento lo hace. Pero ¿cómo cuesta con la generación de hoy en día? Mire, la Biblia menciona que él fue justo. Pero cuando habla de justicia, no dice que él fue perfecto o que no se equivocó. Porque más adelante la Biblia también nos relata que él cometió un error, ¿verdad? Se embriagó. Pero a pesar de eso, lo que significa es que el amor sincero para con Dios no nos hace exento de errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana que es pecaminosa. Por eso aquí no hay arcángeles ni gente que ha sido glorificada. Todos somos de carne y hueso por la gracia del Señor, lavados con su sangre. Tras la perfección vamos. Noé hizo todo eso. Hizo una labor pesada. No cuestionó, fue obediente. Y todo lo que él hacía era un ejemplo para la gente de su época. La pregunta para nosotros es: ¿y lo que nosotros estamos haciendo es un ejemplo para la gente de nuestra época? ¿O qué nos ven haciendo? ¿Cómo es el asunto? ¿Nosotros estamos influenciando nuestro entorno o es el entorno el que nos está influenciando a nosotros? Tiene que ponerse firme usted, hermano, y yo. Porque somos nosotros los que debemos causar influencia en los demás, no los demás en nosotros. Así dice la palabra: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Noé no lo hubiese podido hacer si el Señor no le hubiese ayudado. Pero él creía y confiaba, y esa fe y esa confianza lo llevó a obedecer y a accionar. Y en ese accionar él se volvió un ejemplo para los demás. Un buen ejemplo. Y eso es lo que hoy necesitamos. Buenos ejemplos. Cristianos piadosos, temerosos de Dios, no mentirosos.
Aleluya. Dijo Noé, manos a la obra, dijo. Pero hermano, quiero que entienda que el trabajo que el Señor le estaba dando a Noé no era un trabajo sencillo. Era un trabajo muy costoso, muy difícil, muy pesado. Si aquí hay alguien que trabaja en construcción, sabe que el trabajo es pesado en la construcción. Así que jóvenes, estudien, porque dice por ahí un dicho que es más fácil levantar un lápiz que una piocha. Estudie, o sea, Aragán. Mire, aquí hay algo bien interesante. Dios le da la orden a Noé que construya el arca. Y él, sin cuestionar, sin preguntar nada, va y acciona, lo hace. Pero hermano, no estaba construyendo un barquito de esos de papel. No estaba haciendo una canoa tampoco. Estaba haciendo un buque. ¿Conoce los buques usted? ¿Los ha visto al menos en televisión? Esos que se parquean en los puertos en Acajutla. Ese es un buque. Pues eso estaba haciendo Noé. Y no crea que tenía un montón de gente ayudándole. No. Solo eran 4 los que trabajaban. Y 4 mujeres. 8 en total. Sus hijos y las esposas de sus hijos. Para hacer un buque. Pero Noé no dijo, chica Señor, eso está bien difícil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Él nos preguntó, sí Señor, yo lo voy a hacer. Quizás después pensó, bueno, ¿y aquí cómo empezamos? Pero la obediencia es importante para con Dios. Porque cuando obedecemos, Él se encarga de ir poniendo cada cosa en su lugar. Y aquí hay 2 detalles. Primero, Noé hace su parte. ¿Cuál era su parte? Construir el arca. Eso implicaba madera. Crearon una brea como pegamento para que fuera como impermeable, que no le entrara el agua. Y empezaron a construir. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerla? 120 años. Eso le tardó. Una labor larga, a largo plazo. ¿Por qué? Porque él estaba comprometido. Él no dijo, vaya, a mí póngame por un ratito. Ya otro día, no. Hasta que Cristo venga. Si le vamos a servir, así debe de ser. Hasta que Él venga. O hasta que Él nos lleve, pues. No es por temporada, ni por vacación, ni por asueto. No. Es de estar comprometidos con el Señor. No con el que está al frente de un ministerio, con el Señor, porque es el Señor el que se nos está revelando en nuestra vida y es el Señor el que nos está pidiendo obediencia. Y si nos pide obediencia es porque Él nos va a bendecir. Y si no nos bendice es porque somos desobedientes. Lo opuesto. Estos hombres creyeron a la promesa de Dios. No sé cómo hicieron para cortar tanta madera. Porque no fueron 3 arbolitos los que cortaron. Y no había motosierra, como dice el hermano. ¿Cierto? Pero lo hicieron, hermano. Y eso es lo que hace la fe. Mueve las montañas. Pero Noé hizo su parte. Ponga atención a eso, hermano. Noé tenía una labor. ¿Cuál era su labor? Construir el arca. Y se enfocó en eso y no dejó que nada ni nadie lo desviara de su propósito. La pregunta de la noche, y para usted, ¿cuál es el propósito que Dios le ha dado a usted? ¿Lo estamos haciendo? ¿O está anhelando tocar la guitarra cuando el Señor lo ha puesto a que haga la limpieza? ¿O estamos apelando este micrófono y el Señor lo que quiere es que usted ore para que el siervo inútil que está al frente no hable locuras? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? Noé tenía claro que su propósito era construir el arca. No había otra razón más importante para él. Quiera Dios que los ministros que se encuentran acá tengan claro cuál es la visión, cuál es el propósito para el cual Dios los ha llamado. Porque los llamó el Señor, no el hombre.
Mire, la gente se admiraba y decía, ¿y ese loco qué está haciendo? Porque veían que aquella madera iba subiendo de nivel. Para que tenga idea, imagínense un edificio de 4 pisos de altura, vaya. Algo así era el arca. O sea, 4 pisos no es poco, hermano. Entonces cuando ellos iban viendo que aquello iba para arriba, empezaban a murmurar, ey, este no es así, se le sobaron las tuercas, está loco, mira lo que está haciendo. ¿Ya sabe para qué quiere eso? Porque el amigo no entiende lo que hacemos. Pobrecito, esto en vez de estar dormidos desvelándose están. Es que el amigo no entiende. Él no entiende, hermano. No conoce al Señor. Mejor tráigalo para que se desvele con nosotros y conozca al Señor. Así que no espere que la gente entienda lo que nosotros hacemos. No espere eso. Es más, este evangelio, por eso no es recibido por muchos, porque prefieren seguir viviendo su vida de pecado y de maldad que rendirse a los pies de Cristo. Mire, los que no creen en Dios, no, hermano, usted está loco, si es que eso no se puede, ¿cómo va a creer que va a pasar eso? No, hombre, usted lo han engañado ahí, no se va a poder, no se va a lograr. Así habla el amigo, porque no conoce al Señor. Espero que usted que conoce al Señor no ande hablando así. Que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noé hizo su parte y nadie lo desvió de su propósito. Eso es la fidelidad a Dios. ¿Cuántos fieles sabemos acá? Ahora bien, pero vea lo siguiente, hermano. Si construir ese barco implicaba un trabajo enorme, ahora pregúntese, ¿y para llenar ese barco con todos los animales? ¿Cómo iba a ser Noé si solo eran 8 personitas? Y aquí viene el otro detalle. Le dije, cuando Noé obedece, Dios empieza a poner cada cosa en su lugar. Y eso es importante. Si queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos responda, hay que obedecer, no cuestionar. Obediencia. Así dice su palabra. Obediencia es mejor que sacrificio. No importa que le haga ayuno, vigilia, si es un gran rebelde, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mire, se estima que eran 45,000 animalitos los que tenían que entrar. Eso es bastante. No hay zoológico que tenga esa cantidad de animales. Pero mire qué interesante. Mire qué interesante. Noé hizo su parte, crear el arca, construirla. Ahora viene Dios y Dios empieza a hacer su parte. ¿Y cuál fue la parte que Dios hizo? Los detallitos, ¿verdad? Llevar a todos los animalitos y les dio la orden a los animalitos, vayan para adentro. Y todos los animales en desfile entraron, mire, para mejor ellos son más obedientes que nosotros. Porque 45,000 animalitos sí entraron a la barca, pero hombres solo 4 y 4 mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se hace cargo de los detalles. Por eso cuando el Señor nos pida algo, usted no anda pensando que cómo lo va a hacer y que eso y lo otro. No, usted solo diga, heme aquí, Señor, amén. Y Él va a hacer lo demás, lo imposible, lo difícil, lo que nadie piensa que va a lograr. Él lo va a hacer. Porque Él se encarga de esos detalles, de ordenarlo todo. Noé sabía que lo que le rodeaba a él, la creación, no estaba ahí por casualidad. La había creado Dios. Y por lo tanto tenía poder para hacer cualquier cosa. Esa es la fe en acción. Y entraron los animales. Lastimosamente, nosotros, a diferencia de Noé, nosotros nos preocupamos por aquellas cosas que no podemos controlar. Y ahí perdemos el propósito.
en lugar de enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar. Hermano, ¿y qué es lo que podemos controlar? Sus actitudes. Ya no sea egoísta, ya no sea envidioso, sea solidario, sea buena persona. Eso lo puede controlar usted. Amén. Cumpla con sus responsabilidades. Si es padre de familia, sea un buen padre y un buen trabajador. No se excuse detrás del micrófono o del teclado para ser irresponsable en casa. Al contrario, hay que ser responsables. ¿Sí? Si nosotros nos pareciéramos a Noé, nosotros dejáramos que Dios se encargue de aquellos detalles que el hombre dice no se puede. Para Dios nada es imposible. Acá yo creo que el hermano, lo he escuchado, que ora por los que están presos. Y probablemente alguien dirá, no, pero es que eso nunca va a pasar. Ya dijeron que ya no los van a sacar. Eso dijo el hombre. Pero Dios tiene siempre la última palabra. Y cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Al final entraron, usted conoce la historia, no se la voy a describir. Entraron los animales, empezó el diluvio, la gente murió. Y muchos, oiga esto, cuando el barco empezó a flotar, porque empezó a llover, muchos le tocaban la puerta. Déjame entrar, Noé, por favor, déjame entrar. El detalle es que la puerta, ¿sabe quién la cerró? Dios. No la cerró Noé. Así que hermano, hermana, por favor, al bolito de la esquina, al marihuanero, al que es buchinchero, al que es ladrón, al que es corrupto, aquel que anda en ilícito, no lo condene. Porque es Dios el que cierra la puerta, no usted ni yo. ¿Qué tal si en el rapto Él se va y usted y yo nos quedamos? Ahora bien, pasa algo interesante y es que el diluvio cae 40 días, 40 noches de pura agua. Acá con un temporal, mire los relajos que pasan en el país. 2, 3 días y ya no haya que hacer la gente. Imagínense 40 días, 40 noches. Eso fue tremendo. Las consecuencias del pecado son tremendas. Así que hermano, hermana, póngase serio. Póngase derecho. Ya no ande coqueteando con el pecado porque las consecuencias van a ser serias. El mundo desapareció y solo ese barquito flotaba en la nada con 45,000 animales y solo 8 seres humanos. Pasados los 40 días se estanca en una montaña, se cree que es en Turquía donde aterrizó el arca, y ahí pasó casi 8 meses varada. ¿Por qué? Porque las montañas más altas, el Everest se cree que es el más alto, no se veían, estaban tapados de agua. Y esos tiempos fue para que el agua fuese descendiendo. Y aquí va la paciencia de Noé. Él no sabía, Noé no sabía lo que le esperaba. Noé obedeció y dijo, sí, yo voy a hacer el arca, pero ni sabía lo que le iba a cosechar adelante. Él no sabía. Y ya viviendo el momento, probablemente él como ser humano se pudo haber inquietado. Pudo haberle preguntado al Señor. Pero la Biblia es tan bonita que nos deja ver que Noé se mantuvo confiando ciegamente en Dios. Porque ese tiempo que él estuvo encerrado, que no podían ver nada, no sabían si era de día, si era de noche, no sabían nada. Solo en las cárceles, en las películas he visto yo, nunca he estado preso, cuando los castigan los meten en un cuarto bien chiquito, donde no hay luz. Y cuando la persona sale, le da miedo salir, porque ha perdido la noción del tiempo. No sabe si es de día, si es de noche, no sabe cuántos días ha estado guardado en esas cosas de castigo, no sabe ni la hora. Eso estaba sintiendo Noé con su familia. Estaba encerrado y no veía nada y no oía nada. O probablemente al principio sí, oía los gritos de la gente que moría,
Pero después de 40 días ya no oyó nada. Y pasó un mes, y 2 meses, y 3 meses, y 8 meses, y no se oía nada. Lo único que el barco estaba quieto. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, hermano? Ay, Señor, y para esto me pediste que hiciera el barco. Y aquí mira cuánto tiempo tengo de estar encerrado y no me vas a sacar y nos vamos a morir. Y empezamos a murmurar. No, Noé no hizo eso. Noé no hizo eso. Él se quedó quieto. Y dijo, si el Señor me dijo que hiciera esto, no sé cómo, pero Él nos va a sacar de aquí. Y él percibe eso en su corazón. Y se arma de fe y de valor. Porque la fe no es para los cobardes, solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y entonces dice, voy a esperar. Y abre una ventanita que le habían hecho al arca. Ya sabe usted, ¿verdad? Manda a un cuervo. Pero este cuervo no encuentra dónde poner sus piecitos y regresa al barco. Y espera otros 7 días. Y esta vez ya no manda un cuervo, manda una palomita. Y mire qué bonito, como el Señor desde este momento está mostrándonos que su mano siempre ha estado metida en la vida del ser humano, a pesar de que es una tragedia, a pesar de que es una desgracia, a pesar de que es una decadencia. El Señor siempre ha querido tratar con el ser humano, tener una relación con el hombre. Es Dios el que ha buscado al hombre, no el hombre a Dios. Y la palomita sale. Y sabe que regresa con algo, ¿verdad? ¿Quién se recuerda con qué es lo que regresa? Exacto. Y usted sabe que representa el olivo, ¿verdad? A Cristo mismo. Y la paloma, ¿quién representa? Al Espíritu Santo. Mire cómo la Trinidad está interviniendo ante la tragedia humana. Es que Dios siempre está en esos asuntos. En el llanto, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en la prueba. Cuando parece que nos han abandonado los hermanos, el Señor está ahí. Él está en el asunto. Él está presente. Y espera Noé, oiga, otros 7 días. No, usted, yo creo que al solo soltar la palomita no se hubiera tirado usted de la barca. No, yo me voy para afuera, ya no aguanto estar aquí encerrado. No, Noé, tranquilo, vamos a esperar otros 7 días. Y manda nuevamente a la palomita y ya no regresó. Entonces él entendió que se podía salir. Pero mire qué interesante, tenía evidencia física de que podía salir, pero no se movió. ¿Y por qué no se movió? Porque esperó que Dios le ordenara que saliera. Oiga, esperó que Dios le ordenara que saliera. Esa palabra es importante. Esperar. Esperar. Esperar que Dios me dé la orden. Ya tenía evidencia física de que podía salir. No, hermano, es que mire, ya tengo el teclado, tengo la bocina, tengo el atril, tengo el micrófono, ya tengo la silla, ya tengo. Pongamos el ministerio. Momento. Hay que esperar a que Dios dé la orden. Hay que esperar. ¿Sí? O cabal, como dice el hermano, no, es que ya soy teólogo. No funciona así, hermano. No funciona así. Para ir cerrando, hermanos. Noé le tocó vivir en un mundo lleno de maldad, igual a nosotros. Vivimos en un mundo tristemente lleno de maldad. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde hay envidia, donde hay codicia. Y mire que eso no se mira externamente. Lo que se veía antes eran los homicidios, ¿verdad? Quitarle la vida a otra persona era algo visible, palpable. Pero la maldad sigue estando en el hombre. Hace trampa, hace negocios ilícitos, defrauda a los pobres, se aprovecha de las viudas. Esa maldad sigue existiendo. Ahora bien, Noé, a pesar de vivir en ese tiempo, demostró a su generación que sí se podía vivir una vida que le agrada a Dios.
Y ese es el reto para nosotros. Demostrarle al mundo que con Cristo vivo yo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Él en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó, Él me perdonó, Él me rescató por su gracia y su misericordia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. No actuar como el mundo. Noé no actuó como el mundo. De lo contrario, lo hubiesen arrastrado en ese juicio. Ahora bien, ¿qué más encontramos? Que Dios es fiel con los que le obedecen. Dios es fiel con los que le obedecen. Oiga, hermano, no significa que no vamos a tener problemas. No significa que no nos vamos a enfermar. No significa que no nos van a llevar al hospital. No significa eso. Dios es fiel con los que le obedecen. Y aun cuando toque vivir esas situaciones, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza, el poder y la capacidad para soportar lo que venga. Dios no nos protege de los problemas. A veces hasta deja que nos lleguen. ¿Para qué? Para ocuparse de nosotros, para demostrarnos su poder, su grandioso amor para con nosotros. ¿Qué más aprendemos de esta porción? La paciencia de Noé. Wow. Mire, hermano, si para la pandemia algunos ya andaban ahí de rebeldes queriendo salir porque ya no aguantan estar encerrados. Y fueron unos días. Vaya, lo vio el hermano. Después de estar un año encerrado en ese barquito, Noé sale. Y cuando él sale, ya no hay vecinos. Ya no están sus amigos. Ya los que le hacían burla habían desaparecido. No encontró a nadie. Y ahí Noé dijo, valió la pena esperar en el Señor. Y así nos va a pasar a nosotros. Ahorita quizás tenemos luchas, dificultades, enfermedades. A duras penas hemos venido acá porque la rodilla, porque la columna, porque esto y lo otro. Pero va a valer la pena, hermano. Va a valer la pena, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel con aquellos que le obedecen. Y lo último, Dios sigue mostrando su amor. Mire, no sé qué día fue que salió, creo que fue muy notorio que había un arco iris que cruzaba toda la ciudad, ¿verdad? Eso es una señal que Dios puso para que no vuelva a haber diluvio. ¿Sí? Así que no se preocupe cuando hay terremotos, como el que hubo en Rusia, y que va a hundir El Salvador, que tsunami. No va a pasar, porque el Señor lo prometió. Dijo, pondré mi arco en el cielo y me acordaré de que ya no voy a destruir la tierra con agua. Ahora la destruir con fuego. Usted decide de cuáles quiere ser, ¿verdad? Ahora, el arca nuestra, ya sabe cuál es, ¿verdad? Cristo. Él es el arca de salvación nuestra. ¿Sí? Él es el arca de salvación para nosotros. Pero Dios sigue intentando acercarse al hombre. Dios sigue intentando que el hombre se salve. El problema es que el hombre no entiende. Porque dice, mire, yo tantas cosas malvadas que he hecho y nunca me pasa nada. Mire, hasta viejo estoy, mire cuántas canas tengo. Pues sí, es que esos años fueron para que se arrepintiera y nunca quiso. Si el Señor no dejó que lo mataran porque quería que se arrepintiera. Así dice su palabra. No quiero yo la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse. Amén. Mire, cuando pecamos, nos apartamos de Dios. Sí, nos apartamos, ahí se rompe la comunión con el Señor.
Y si alguien está sumamente interesado en que nuestra comunión con Él se rompa, ese es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Así que mucho cuidado, hermano, porque allá afuera todavía anda un montón que usan disfraz de cristiano, están infiltrados en la iglesia y le dicen: no, hombre, vos no seas tan fanático, vos calmate, hombre, agarrala al suave, que tanto, hola, ahí quieres pasar. Ahí están. Y son piedras de tropiezo. Y termino con esta parte que el Señor me enfatizaba que teníamos que mencionar. Y es que Dios quiere que veamos a las personas como semejantes a Dios, con dignidad, con respeto. Que las tratemos por igual, creyentes y no creyentes. Quiere que los tratemos por igual. Pero muchas veces nosotros menospreciamos al inconverso. Lo tenemos de menos, porque está atrapado en sus vicios, en su pecado, en su maldad. Y nosotros nos creemos arcángeles. Recuerde, el Señor cerró la puerta, no nosotros. No nosotros. El pacto de Dios con nosotros es firme. Fue sellado en la cruz del Calvario con precio de sangre. Ahí fue hecho ese pacto. Consumado es, dijo el Señor. ¿Y quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada. Pero eso no nos da derecho o autoridad para que nosotros nos sintamos mejores que los demás, superiores a los demás. ¿Sabe por qué? Porque la grandeza del ser humano no está en los bienes que posee, en los títulos que ha recibido, en los aplausos o condecoraciones que le hacen en público. No está en eso la grandeza del hombre. Está en conocer al Señor. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús: que te conozcan a ti. Tú eres la vida verdadera. ¿Cuántos tenemos vida verdadera? Recuerde, el tiempo se está terminando. En los días de Noé fueron 120 años. La gente creyó que era broma, pero el reloj marcó año 120 y el diluvio empezó. Y ya no hubo retroceso, no hubo negociación, no hubo intercesión. Igual pasará en esta época. El reloj de Dios está llegando a la hora cero. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero se acerca. Y será triste, duro y difícil saber que muchos de los que escucharon una predicación nunca quisieron creer al Evangelio. Que muchos que quizás incluso predicamos solo éramos hacedores de maldad y teníamos disfraces de predicadores. Será triste saber que ese diluvio que barrió con la tierra ahora será reemplazado por fuego. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque aún no hemos sido glorificados. Y mientras estemos en la tierra, Pablo dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Démosle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias, porque desde el principio ha estado en tu corazón tener una relación con el hombre, porque es tu creación. A través de Jesucristo el hombre es reconciliado contigo. Y no solamente es criatura, sino es adoptado como hijo tuyo. Somos tu creación. Vivimos, Señor, en un mundo que está contaminado por el pecado y la maldad. La juventud de este tiempo se corrompe. Muchas veces los adultos somos malos ejemplos para los jóvenes. La iglesia, Señor, es la única esperanza para la humanidad. Ayúdanos a ser ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en templanza, en mansedumbre,
en dominio propio. Que más que hablar podamos accionar en obediencia a tu palabra. Y que nuestras acciones, Padre, puedan ser aprobadas por ti porque están en obediencia a tu palabra. Pero nada de eso será posible si no aprendemos a confiar, a obedecer y a esperar en ti, Señor. Ayúdale a tu iglesia, que hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles. Aumenta la fe de tu pueblo, aumenta esa entrega, Padre. Llama a esos hombres y mujeres para que lleven tu palabra a aquellas personas que tú has designado que han de ser salvas. Ayúdanos a ver con dignidad y respeto al vecino, al amigo, al inconverso. Permítenos tener un corazón como el tuyo, que demuestre amor y misericordia, porque tú has sido ese Dios amoroso y misericordioso con nosotros. Es tu paciencia, Señor, la que nos tiene de pie hasta este día, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Tú has sido bueno, Señor. Tú has sido fiel, fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Permítenos, Señor, ser agradecidos y corresponderte con una vida que te honre a ti, Señor, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.